grabar aquí Bueno, también para que ajá. esté. Siempre tenemos ahí te contar confianza, como quieras tu casa. Gracias, muchas gracias. Ajá. Hola, Ujú. doña Juanita, ¿cómo le Hola, va? Diego, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Qué gusto verla. Sí, sí, igualmente. Qué alegría tenerla hoy acá con nosotros de invitada en el curso. Es un honor, la verdad. Hemos hablado mucho del trabajo suyo a lo largo de este semestre. Mm, Estamos leyendo completito todo el libro del Ceci lo estamos revisando una historia por semana, entonces vamos poco a poco, todavía no lo hemos visto todo, pero la idea es que el centro del curso es el libro Ceci y hemos también compartido, por ejemplo, parte del video del día que usted había presentado el nuevo libro, ¿verdad? Bueno, el audiolibro, ya ese también lo incluimos como parte del material del curso, el de Joe Jone. ajá. Ese también ya está incluyéndose en parte de lo que estamos viendo. Y también estamos con diferentes videos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que yo había entrevistado a doña Gloria en diciembre del 2019, que fue antitos de que empezara la pandemia. Yo creo Ajá. que ese fue uno de de las últimas, probablemente una de las últimas entrevistas que le pudimos hacer a doña Gloria, ¿verdad? Este, entonces, por dicha, hay bastante material de la cultura bribri para que las personas no indígenas también puedan acceder al conocimiento. Y de hecho, en la clase de hoy en la mañana estábamos hablando de cómo usted también tuvo esa voluntad de, junto a doña Gloria, desde la escuelita, ¿verdad? Que ustedes tuvieron en finales de los 80 de empezar a abrirse al mundo, ¿verdad? De que el conocimiento bribri no se quedara solamente como un conocimiento que ya venía de una tradición ancestral ¿verdad? De lo que llamamos el conocimiento que se transmite de generación en generación y que es oral, ¿verdad? Básicamente, que es de familia en familia, ¿no? Que va pasando, sino que usted toma, yo creo que es quizá, yo no sé si es el primer caso en Costa Rica de personas indígenas que voluntariamente dicen queremos publicar en un libro el conocimiento que nosotros hemos recibido a lo largo de todas las generaciones, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Porque como usted me ha dicho a mí en otras ocasiones, pues es el conocimiento que Cibú les dejó y que ustedes lo único que han hecho es irlo transmitiendo generación tras generación. Pero yo no recuerdo si en Costa Rica había algún caso antes de los primeros libros que sacaron doña Gloria y usted de indígenas que decidieran publicar, porque habían cosas, por ejemplo, me acuerdo que Constenla, pero Constenla no es indígena, ¿verdad? O sea, él era un profesor de la universidad. O, por ejemplo, María Eugenia Bosoli, que también había publicado historias, pero creo que María Eugenia tampoco era indígena. Entonces, yo no sé si existe algún caso antes de ese libro de ustedes, que fue a principios de los años 90 que ustedes decidieron publicarlo. Si usted recuerda alguna algún otro esfuerzo indígena directamente de publicaciones, o usted cree que ustedes fueron las primeras que desde la misma cultura indígena, o sea, desde ustedes, les nació la idea de hacer una publicación. Mm, yo creo que nosotros, una de las primeras que empezamos, es que hay muchos libros, pero como dice usted, las hizo otras personas. Por ejemplo, María Eugenia Bosoli, ella hizo la tesis de ella con una persona bribri de la Alta Calamancha. Entonces ella, digamos,
¿cómo se dice? Con base a eso, ella hizo varios libros. eh, Ujú, y muy bonitos, porque lo que ella hizo era entrevistar a ellos, preguntarlo a los mayores, y de eso surgió buenos libros. Y trabajó con un señor que se llamó Arturo, un agua. Y después entiendo que habló como con otras personas también, más habló con otras personas. Entonces ella ha hecho libros muy buenos, se dedicó a hacer como traducciones eh, del libro, pero sí, yo creo que, sí, más no recuerdo, yo creo que sí, nosotros, los Bribris, ¿verdad? No sé si ujú, los otros pueblos, pero los Bribris, yo creo ujú. que nosotros, sí, nosotras. Y, y, ¿Y qué les, digamos, en quién se inspiraron usted y doña Gloria a sacar un libro por cuenta propia? ¿Que había algún ejemplo, como que ustedes dijeron, eh, hay este libro que ya, no sé, tal vez que en otro país ya había algún grupo indígena que había publicado ellos mismos sus historias, o ustedes dijeron, bueno, no conocemos ningún otro caso y vamos a sacar el libro porque sentimos que es necesario hacer esto? ¿Cómo hubo apoyo de otras personas de la comunidad, del territorio, o más bien hubo críticas de otras personas del territorio que decían, no, ustedes no deberían estar contándole a los no indígenas estas historias? ¿Cómo fue esa época en que surgió la idea, ¿no? de publicar Ceci Guá, ¿verdad? Que creo que Ceci Guá fue el primero, me parece, propio, Bueno, digamos. ujú. Bueno, en esos tiempos en Quecoldi habían todavía algunos mayores, y estos mayores eran personas de mente abierta. Ellos nunca se opusieron, porque en esos tiempos, pues, Gloria y yo éramos jóvenes, y ellos nunca dijeron que no se podía dar a conocer los propios conocimientos. Así que, como siempre, los indígenas tenemos problemas más que todo de tierra. Y en esos tiempos había una estudiante de Estados Unidos, ay, se me va el nombre, no me recuerdo cómo se llama ella, pero no sé. Ella vino a vivir con nosotros. Mm, Entonces ella ve que nosotros estamos dándole clase a los niños, muchas porque gracias, Carlos. nosotros empezamos a dar clases con los niños eh, oral, ¿verdad? Entonces ella llega donde nosotros y se queda, ella vivía ahí en la casa. Y ¿No era cada vez que, Paula Palmer? no, Mariana Kaplan, ya recuerdo, se Diana llama Kaplan. Mariana Kaplan. Y Mariana, ella, es una de las personas que pues nos dio la idea también de que no es solo como hablar o hablar y hablar, y que era hacer algo más que quede como más seguro y que no se vaya a perder. Entonces, en esos tiempos empezamos a trabajar con los niños, y les contábamos las historias y ellos hacían los dibujos. Y luego eh, la pudimos hacer escrito. Claro que con un español muy, muy bajo, porque como nosotros no hablamos muy bien el español y tampoco escribimos bien, pero queríamos hacer lo posible. Por eso es que esas historias fueron escritas así como que
eh, tenía como partes que no se escribieron porque así los mayores lo contaron. De los mayores cuentan una parte y otra parte como que no sé, no porque no la quieren contar, sino que como que se les olvida y cuenta otra parte como más allá o después se devuelven. Entonces, son historias que quedaron así, pero sí, sí era con ayuda o idea de otras personas como esta estudiante, que ella nos dio esa idea. Así que así fue que empezamos con los niños y con algunos adultos, porque no solo eran niños, también había algunos adultos que se incluían en las clases. Cuando Ujú. Mariana se fue, eh, llegaron otras personas que dijeron que podíamos imprimir digamos, lo que nosotros habíamos escrito. Entonces de ahí salió CESMO. Ya más adelante eh, llegó Paula. Y entonces igual Paula nos encuentra en momentos difíciles porque estamos ahí luchando por la cuestión de la tierra. Entonces ella decía, ustedes deben hacer eso por escrito también, todo lo que sucede en el territorio, hay que hacerlo por escrito, porque si ustedes solo lo hacen oral, eso se va a olvidar y nadie va a saber, la futura generación no lo va a saber. Entonces ella también nos da la idea de que hay que escribirlo y que ella nos va a ayudar. Y entonces así empezamos con ella y es donde Gloria fue la guía de ella, que iban de casa en casa para hablar con los mayores. Y que de eso sale otro libro que le pusimos Cuidando los regalos de Dios, pero que era algo resumidito, era como habló los mayores, era así como farrafitos, farrafitos, no era algo como completo. A ver si te Ese, li- si no ese me dice, libro, uh-huh. el de Cuidando los regalos de Dios, ese libro quedó lindísimo, yo me acuerdo que es de portada verde. Sí, Es un libro uh-huh. muy bonito porque también incluye muchas fotos y Sí, es como muy, muy amplio, ¿verdad? En todo lo que cuenta, no es solo como Cecigua, que es más de contar solo las historias orales, sino ajá. que este también cuenta como todo el criadero de Vivencia, iguanas y vivencias, también las dificultades sí, de la tierra, ¿no? Que en esa ajá. época ustedes estaban en la lucha por Sí, sí, las sí, tierras, mucho ¿verdad? conflicto. Ujú. ¿Cómo ve, por ejemplo, ahora que salió este nuevo libro bueno, audiolibro de Joe Villone con María Eugenia Fournier como digamos, apoyo desde la parte más institucional? ¿Siente usted que hay una continuidad, por ejemplo, con el trabajo que hacían ustedes en aquellos primeros años cuando estaba María Eugenia Fournier? eh, Ahora y Marta Palmer, digamos. O sea, hay como, ¿siente usted que siempre como que surge alguna persona sicua, digamos, que llega como a apoyarlas para poder sacar estos proyectos? Eh, sí, tengo que reconocer que sí. Sí, siempre el indígena necesita ese apoyo, porque si no fuera así, no se puede, porque como uno no sabe, entonces esa parte, eh, pues en esa parte nos han ayudado y nos siguen ayudando. ¿Y cómo ha sido el apoyo dentro de la misma comunidad Bribri? O sea, ¿siente usted que hay más apoyo ahora que el que recibían al principio, en los años 90? eh, ¿Había o hay todavía personas que sienten que no se deberían
compartir el conocimiento ancestral Bribri, porque ya han habido obviamente muchos casos antes de ejemplos de cómo el hombre blanco siempre, ¿verdad? Todo lo que accede siempre va a tratar de comercializarlo y verlo como solo desde el plano del dinero. Mm, bueno, es que la ventaja de nosotros en Kekoldi es que, como le decía en un principio, los mayores que vivieron acá, ¿verdad? Ellos eran personas de mente abierta, ellos siempre apoyó, ellos nunca dijeron eso no se puede compartir o eso no se debe dar a conocer, nunca nos dijeron eso. Eh, yo siento que en la Alta Talamanca sí hay algunas personas como que no están de acuerdo, pero yo no creo en eso. Siempre he creído que los conocimientos se tienen que compartir, porque no es un conocimiento de nosotros los seres humanos, es un conocimiento que uno aprende de algo divino, de algo más grande que uno. Y que nos dice que esos conocimientos no es de uno y que por eso hay que compartirlas, ¿verdad? Y en los conocimientos ya espiritual nos enseña que todo lo que existe en el mundo y que usted la sabe, y si alguien tiene interés de saber, tenés que compartirla o enseñarle, porque eso tiene consecuencias. Si uno no, si uno no comparte y uno no enseña a otro, eso tiene consecuencias. ¿Ves? Es para el bien de la persona, no es para que la persona se asuste ni que haga las cosas obligado, no, es un conocimiento que hace a la persona ser una persona que entienda que si vos, Dios, deja tantos conocimientos porque Él siempre quiere que las personas vivamos bien. Y sin esos conocimientos no vamos a entender el mundo. Así que en la Alta Talamanca sí hay algunas personas, como diría yo en mi sencillo español, mezquinos. Pero eso tiene un fin, dinero. Ellos creen que si yo digo una historia, me pagan un montón de dinero. Eso es lo que ellos creen. Pero son cosas de mente muy pobre, porque no se trata de eso, ¿no? Nadie está cobrando nada. Y no tiene uno por qué cobrar porque tampoco eso es válido. Eso no se puede cobrar, porque los conocimientos no lo hicimos nosotros. Entonces, si uno cobra, también eso es algo que nos va a hacer daño. Sí, así que en Kécole, por dicha, nosotros, bueno, vivimos aquellos tiempos con mayores que ellos, vieras que ellos, lo único que ellos hacían era que, como no es algo propio de uno, ¿verdad? Entonces, al ver una persona extraña grabando o haciendo preguntas, entonces ellos empiezan a contar una historia y no la cuentan como en su totalidad. Y va a quedar partes, pero valiosísimas, y se quedan partes que nunca se pudo escribir. Eso es lo que hoy yo, pues, le agradezco como a María Eugenia, perdón, María Eugenia, Maru, que Amaru, ella, ujú. sí, a doña Maru, que pues ella en los últimos años, ella nos dijo, podemos hacer un libro. Y entonces yo le decía,
Pues sí, sería lo mejor porque yo siento que hay que rescatar todas esas partes que no se contó como en su orden. Se ha contado, pero farrafitos o salteados y no queda, no queda bien. Sería lindo hacerlo como es, así como es. No, 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 no hacerlo por partes. Sí. Usted me dice si te respondí, No, si no súper me bien. responde, Perfecto. me pregunta, me pregunta. Está excelente, doña Juanita. En ese sentido, ¿usted cree que entonces Yo Villone, este nuevo libro, es el libro que tiene las historias Bribri más desarrolladas que nosotros, digamos, desde que solo, digamos, que no vivimos en un territorio indígena y que quisiéramos conocer historias Bribri? ¿Usted cree que Yo Villone es donde podemos encontrarlas de forma más desarrollada, estas historias? Por ejemplo, las que incluye aquí, ¿verdad? Itzo, Mulurmi, etcétera. O sea, esa era la idea, que hubiera esa, como, ese detalle para contar Mulurmi, por ejemplo, la diosa del mar, para contarla como con tanto detalle como no existe, por ejemplo, ahorita en ningún otro material, ni escrito ni oral, quizás. Sí, ese es el fin, porque es que cuando uno toma un libro, ¿verdad? De los que han hecho otras personas, y usted lo lee muy bonito, sí, lindo, bueno, llama la atención, pero uno se da cuenta que algo hace falta. Es como María Eugenia Bossoli, ella hizo otro, sí, creo que fue ella, o Adolfo, yo creo que fue Adolfo. Él, él hizo un libro o varios libros con un agua que se llamó Francisco García, que Ajá, el era papá de Don Ali García. pariente de Ali García. Ujú. Él era agua, se llamó Francisco. No, él es pariente de Ali Ah, no García, era pariente, pariente, ok. era pariente. Este señor, él, como es agua, él contó bonitas historias, pero igual, eran cortitas, cortitas. En la historia de Naí, pero cortita. En la historia del armadillo, la historia del mismo Cibor, de la CIA, pero así cortitas, cortitas. Pero cuando usted se pone a pensar en solo una historia, y no, es que habría que rescatar tantas cosas, tanto, tanto que se quedó, que no lo dijeron, que nosotros sí lo sabemos porque uno lo escucha, siempre como eso es oral, usted escucha que ellos cuentan esas historias y pues uno lo va grabando. Pero a la hora de escribir, como que solo cuentan pequeños llovillones. También debo reconocer que tal vez no es el 100, eh, no es el 100. Yo le doy como un 90, porque Faltó. cuando uno empieza de nuevo a pensar en una historia, y ya se quedó esta parte. Y es que son cosas que siempre ha pasado desde que se escribe, ha pasado eso con nosotros. Sí, entonces, sí, siento que este libro está más mejor que los otros. Está como más contado mejor que los otros. Ok. Pero, pero y así, algo tiene que quedarse, algo va a faltar. Sí, Que entonces, estas historias de Joey Jone, usted diría, ahora que ya lo terminaron, usted diría que
habría que sacar como otra segunda parte para otras historias. O sea, ¿usted siente que hay más historias que no están incluidas? Eh, sí, lo que uno recuerda. Eh, por ejemplo, si hablamos de True, es la historia de ella, pero ella tiene 3 hermanas que fueron diosas que Sibo Dios también eh, ocupó de ellas, necesitó de ellas, pero no hay una historia para cada una de ellas. Siempre uno dice, True tiene 3 hermanas y que es Cuaro, Slo y Güero, pero ve, la historia de ellas nadie las ha contado como solas. Como uno cuenta siempre el True, la historia del True uno siempre la cuenta porque ella es como la más importante, pero las hermanas también son importantes. Por algo Sibo fue donde ellas y habló con ellas y él pudo obtener algo de ellas también. Ellas también aportó para que nosotros los humanos pudiéramos existir en este mundo. Y así. Entiendo. Ok. Este, hemos también incluido en el curso el libro de poesía Bribri de lo cotidiano que había publicado hace años Adolfo Constanla. Uh -huh. No sé si usted ha escuchado de ese libro, A ver, comienza. que es un libro que incluye audios, o sea, incluía un disco compacto con los cantos que Constenla había ido a grabar a diferentes partes de territorios indígenas Bribri y donde hay diferentes cantos, algunos son como canciones de cuna, otros son para moler maíz, hay como diferentes cantos, pero él lo llama como poesía, pero yo no sé hasta qué punto hay poesía bribri o es más bien solo como cantos bribris, ¿verdad? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Usted cree que existe poesía bribri o es más bien todo es parte de los cantos? Porque tengo entendido que muchas historias antes se contaban como cantos, pero también los cantos a veces dentro de la cultura bribri son más bien para ceremonias, ¿no? Como para cuando se muele el maíz o para cuando está haciendo una curación el agua, etcétera. Entonces, ¿cómo usted considera que eso que había dicho Adolfo Constenla estaría bien o está un poco alejado de cómo lo ven los bribri? Mm, bueno, tal vez aquí me puedes ayudar a explicarme qué significa poesía. Poesía como, por ejemplo, un poema de amor, como, no sé, o un poema, no sé, con rima, ¿verdad? Como, no tanto eh, como los poemas que se publican en libros y que, ¿verdad? Que suelen verse en la escuela o el colegio, por ejemplo, Jorge de Bravo, por ejemplo, el poeta este de Costa Rica que, por ejemplo, tiene un poema que se llama Hombre, que dice, soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Por ejemplo, eso es un fragmento de un poema de el que es considerado en Costa Rica el poeta nacional, que es ese Jorge de Bravo. Eso es como poesía, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco raro que constenla en el libro de él, que que le llama poesía bribri, él diga que existía poesía bribri, pero yo creo que para los bribris no existía ese concepto, ¿verdad? De qué es, de qué es poesía, porque siempre era cantado, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Sí, es que como hay
palabras que nosotros los libres no entendemos. Bueno, como yo no sé qué es exactamente, qué es una poesía hasta ahora que te está explicando. Porque Sí. los cantos, y usted puede ayudarme a pensar en eso también. Vea, los cantos que sabían los indígenas de antes es, por ejemplo, cuando hay una actividad, ya sea jala de piedra, jala de bote, jala de chonta, o van a construir un puente de hamaca, o van a hacer eh, un trabajo en colectividad, en una finca. Cuando esto ya termina, en las noches se reúnen para tomar cacao, para compartir bebida de maíz, para comer. Entonces, una señora que sabe los cantos de agradecimiento a la tierra, canta, canta, ella canta. Entonces, es para nosotros como es un canto de agradecimiento a la tierra, a la fuerza que si vos Dios le da a las personas para hacer esa labor, para agradecer al origen del maíz, para agradecer al origen de cada planta que se cultivó, o por construir una casa cónica, un puente de hamaca. Es para agradecer a los espíritus. Los cantos son para agradecer a los espíritus. Así que tal vez aquí usted también me ayuda a pensar si eso es una poesía o eso es como diferente. O sea, dentro del concepto occidental, pensado así como desde el lado no indígena, Ajá. hoy en día eso que usted dice entraría como poesía, sí, 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 sí clasifica, sí, pero yo creo Mm. que desde el punto de vista de ustedes me parece que es más como un canto, ¿no? Es como una forma de comunicarse con Cibú, ¿verdad? Los cantos Sí, sí. son para hablar con Cibú, básicamente. No Ajá. son, los cantos no, bueno, creo que hay cantos que sí se usan para dormir a un niño, eso sí, ¿verdad? Creo que sí hay Ajá, también. eso sí, y canto a la tierra, canto a orígenes de diferentes plantas. Y A- hay a- cantos para enamorados, digamos, por cuando alguien está enamorado, porque eso está muy asociado a la poesía, por ejemplo, ¿ve? Usted me Ujú. preguntaba que cómo se ve la poesía, digamos, en Occidente, para los no indígenas, una de las mejores maneras de demostrar que uno está enamorado de alguien es escribirle o enviarle un poema, por ejemplo. Entonces, yo no sé si ustedes tienen también como cantos para entre los enamorados, ¿no? O así, eso no lo sé. Em, bueno, suele suceder, contaba mi mamá, que en los tiempos que ella era niña y los mayores hacían esas actividades así puede ser de construcción de un puente o, bueno, cualquier actividad. Así que la persona que canta también va a cantar en ocasiones va a cantar, como dice usted, si tiene a alguien ahí como un novio, entonces ella va a cantar a él. ¿Ve? Inclusive también decía mi mamá que a veces cantaban cuando el, tal vez el novio tenía otra. Entonces la persona que canta va a cantar con palabras que tiene que ver con eso, porque él tiene otra. Bueno, entonces eso sí, tal vez es pues poesía, pero eso sí Exacto. se daba. Ya hoy en día no, No, hoy en día no. Porque la gente ni,
hoy en día canta, pero siguen esa línea de cantar como un agradecimiento a la tierra por el trabajo, por el día, eso sí, pero ya como un Son novio más ya no. como, son más como lo que los blancos diríamos como una oración. Esos cantos son más como una oración, así, como Ujú, ujú. es algo más conectado con esa parte que, digamos, para, por ejemplo, alguien católico sería como antes de comer, rezar el Padre Nuestro para agradecer por la comida, por ejemplo. Ajá, sí, sí, eso es lo que más hoy día eh, hacen. Pero bueno, en los tiempos de antes sí le cantaban a los novios. Mm, qué bonito. Y, por ejemplo, los cantos que hace un agua, esos entran en otra categoría porque esos son en otra lengua, ¿verdad? Que es una lengua especial para poder hablar directamente con Cibú. Sí, ellos cantan, eh, hacían, porque la Sia es la que ellos tienen como visible, la Ujú, diosa Sia, que está representada en las piedritas. No sé, ellos ujú, cantan y ella habla consigo, ujú. ¿eh? Ella, Eso también es en cánticos, también es sí, cantado. es que, sí, es que los dioses siempre hablaban por medio de cantos. Los dioses hablan a otros dioses por medio de cantos. Por ejemplo, cuando Sibó va a convencer a Naí, él, él le habla a ella por medio de cantos. No, no así como nosotros hablando, no, por medio de cantos. Él, 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 él le dice a ella, Akutara, no, no es simplemente hablando, Akutara, Cuando usted lo escuchaba de niña, era también cantado que se lo contaban sus abuelos, también así Ujú, cantado. por eso es que uno lo sabe, digamos, yo lo sé porque así ellos lo cantan. Mm. Entonces ella le responde, Akira, que Gemini, que Gemini. Así, entonces dice que los dioses cantan. Ellos se comunicaban por medio de cantos. Y esa es la razón por el cual los Aguapa aprendió a hablar con ellos por medio de cantos, ya sea en voz alta o en voz baja, porque algunos Aguapas de antes usted no lo escucha como en voz alta, pero ellos cantan, pero en voz baja. Otros cantan en voz alta. Entonces, toda la gente que está cerca puede escuchar. Y esos cantos que usted oía de niña, que eran, por ejemplo, esta historia de cómo Cibú, ¿verdad? Habla con otros dioses, esas historias las contaban iguales en todas las casas o la forma en la que usted la escuchaba en su casa era diferente a cómo la escuchaban otros niños en otra casa. Las historias bribris fueron contadas únicos, son, digamos, lo que contó Sibo es único para todos, porque él es el que, él las contó a los Susureyibi. Los Susureyibi era la primera generación humana indígena que surge sin padre, sin tener padre ni madre biológica. Esos son los seres al quien él transmitió esos conocimientos. Entonces, no hay otro, es único. Y a partir de ahí, él se va, él deja todos esos conocimientos para ellos. Cuando ellos ya tienen hijos, ya normal, como hoy en día nosotros, los humanos, ese mismo conocimiento ellos se lo transmiten a los hijos.
no hay diferencia, no puede ser diferente. Entonces, ese canto que usted ahorita estaba haciéndonos, ese mismo canto es el que otros, por ejemplo, en el territorio Kekoldi, usted se lo pone, digamos que yo lo grabo y lo reproduzco, lo vuelvo a poner a que suene y alguien dice, ay, sí, es igual al que me contaba mi abuelita, por ejemplo. Es Sí, igual, la mismo canto. ajá, es que no es diferente. Para los bribris y los cabécares, todos los conocimientos son lo mismo. Todo es igual. Que se le haya olvidado, esa es otra cosa. Hoy en día, muchos conocimientos se están olvidando. Entonces, los niños, como los niños de hoy, muchos ya no escuchan eso. Y hay casas de padres jóvenes que no habla eso, no le enseñan nada. Digamos, lastimosamente no saben nada. Entonces los niños menos no saben nada. Ok, y ya para cerrar con este tema, porque ya tenemos una pregunta de estudiantes, eh, le iba para cerrar sobre ese tema. Por ejemplo, ahora en Joey Johnny, Ujú. usted hay una versión en español y una versión en Bribri. La versión en Bribri no es cantada o es más narrada o como es la misma, digamos, forma de que a usted le contaban sus abuelos o es más como una forma más moderna de contarnos esas historias. Mm, sí, normal. Hoy en día, pues uno la cuenta así, normal. Eh, no por medio de cantos, porque es más difícil. Y yo no aprendí a cantar, ese es el problema. Yo no aprendí a cantar, pero sí, si hubiera como esa dicha de saber cantar, uno las cuenta cantando, pero es más difícil porque hay que escribirlas, y entonces hay que mejor ser oral. Ujú. Ok, ok, Ujú. muchas gracias, doña Juanita. Tenemos una pregunta de la estudiante María Elena Reyes. No sé si está, si quiere, aquí ella la escribió, pero no sé si quiere preguntársela directamente, María Elena. Buenas tardes. Sí, bueno, mi pregunta para Juanita era que de todas las cosas modernas que han llegado a la comunidad de Kekoldi, ¿cuál cree que ha ayudado a la comunidad y cuáles siente que es mejor mantener lejos? Gracias, María Eh, Elena. mm, yo pienso que eh, todo lo que se trata del progreso es, es bueno. El, el problema es que nosotros los humanos a veces no podemos controlar muchas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en los tiempos de antes nos alumbrábamos con una fogata y después tal vez con unas candelas. Hoy en día hay luz eléctrica. Entonces, la electricidad vino como a cambiar todo esa vida que tuvimos antes. Y yo pienso que para mí es bueno la luz, porque con ella uno puede, no sé, cocinar, uno puede eh, hacer muchas otras cosas, como hoy en día las computadoras y todo eso, uno puede tener acceso a eso y hacer como una vida un poquito más fácil. Entonces yo siento que está bien como la luz y hay otros que también es muy bueno, pero nos afecta mucho. Por ejemplo, los caminos. Los caminos hoy en día es buenísimo porque uno en un vehículo uno va y llega rápido donde uno quiere ir, pero es un arma de doble filo
en un territorio indígena, porque cuando se hace un camino, no es solo la persona que habita en el lugar, sino que viene otras personas que ya vio un árbol y dice, pues, entonces yo siento que un camino como que hoy en día están abriendo caminos por todo lado y eso va a afectar mucho a la naturaleza. Entonces estoy de acuerdo con la luz, pero no con los caminos como la están haciendo hoy en día. Por todo el lado hay camino. Y en ese camino, pues es como abrir la puerta al territorio y vienen personas de toda clase. Vienen personas de, ay, no sé cómo a vender drogas y cosas así. Entonces eso va a afectar mucho a los jóvenes. A ver si le respondí. Sí, muchas gracias. De hecho, yo pensaba más como me refería como a los celulares, como las redes sociales y así, pero me sorprendió mucho lo de los caminos, que no lo había percibido de esa forma. Gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta a doña Juanita? Adelante. Sí, alguien. Ajá. Disculpen, soy nuevamente yo. Yo tenía otra pregunta para doña Juanita y es lo que ella considera que Coldi tiene que el resto del mundo ha olvidado o ha perdido. Ok. Ajá. Um, yo pienso que como vivimos en un continente indígena, ¿verdad? Y lo que ha perdido, digamos, digamos todo lo que se vive actualmente, yo pienso que se ha perdido los conocimientos, porque muchas personas ya no lo recuerdan. Entonces, yo siento que eso es algo tan triste que se ha perdido en este continente, los conocimientos. Y si los conocimientos hubieran sido rescatados de un principio cuando llega aquí los primeros colonizadores, yo creo que seríamos personas diferentes, no como hoy en día. Así que por eso es la lucha de hacer el libro, para, para tener esa esperanza de que por medio del libro y por medio de todas esas personas que nos apoyan, ¿verdad? Para lograr ese objetivo, pues que la actual generación y la futura generación pueda hacer conciencia sobre por qué estamos aquí, qué es nuestra misión y a ver si podemos equilibrar el planeta. Es difícil, pero tal vez en un futuro con estos conocimientos podemos ayudar que la balanza pueda establecerse. Tenemos a Ana Lucía también. A ver. Buenas. Bueno, Yo pienso que me faltó entonces que la compañera anterior
preguntó sobre el uso de los celulares y estas nuevas tecnologías, si se está dando mucho y eso todavía aleja a las nuevas generaciones de, de lo poquito que queda de la cultura, de lo poquito que queda de la lengua, de esas tradiciones importantes en Kikoldi. ¿Cuál sería la pregunta entonces? No sé si esa, es que, es que estaba pasando aquí algo que, un camión entonces hacía bulla. Entonces quiero saber si ella siente que estas nuevas tecnologías han afectado o no han afectado a la comunidad. Mm, sí, mucho. Em, estos aparatos es muy dañino para los indígenas. Ya los niños y los jóvenes, hasta las personas adultas, en ocasiones ya no tiene tiempo para conversar, ya no tiene tiempo para estar junto a la familia, porque está ocupado mirando el celular. Entonces es algo que viene a quitar el tiempo. No digo que no es útil, es algo útil, pero hay que saberlo utilizar. Yo he observado que a la mayor parte de la gente este aparato los consume, porque usted está hablando con alguien y al momento esa persona lo que hace es mirar el celular y ya a usted lo ignora. Y eso sucede hasta con el niño más pequeño. Entonces sí, no, no es como muy bueno. Mm. ¿Alguien más que tenga algo que quiera preguntarle a doña Juanita? Bueno, Bueno, yo misma otra vez, ¿y uh-huh. qué Mm. piensa usted que del futuro? ¿Piensa que van a, que va a lograr un rescate y si tiene, para que la comunidad siga siendo unida y mantenga esas tradiciones importantes? ¿Usted piensa que sí se va a lograr? O- Disculpe, Bueno, eso es un, tuve que cortar porque apagar un momentito porque había una moto aquí haciendo mucha bulla. O sea, ¿usted piensa que sí se va a lograr? Yo, por mi parte, yo pienso que los libros y todo el trabajo que usted ha hecho sí tiene esa fuerza para lograrlo, pero si usted tiene esa ilusión, si mantiene esa ilusión, es mi pregunta. Em, sí, yo tengo esa ilusión, esa esperanza que por medio de las historias impregnadas en un libro o grabadas, es una esperanza para que los jóvenes puedan acceder a eso y entender qué tiene que hacer en su vida. Porque si no se hace así, de esta manera, las historias son contadas oral. Y si sigue así, pues no va a haber nadie que las vaya a vivir. Sin embargo, ya escrito, más de uno va a poder leerlas y va a entender qué son los compromisos que tiene con la vida, con su familia y con Dios. Ok, muchas gracias, doña Juanita. Una preguntilla más. Ajá. ¿Cómo está, cómo se siente usted, doña Juanita? Para una pregunta más, está bien, sí. Todas las que quieran, todas las que Ok. quieran, todas.
Ujú, Muchas gracias. Muchas ujú. gracias. Aprovechen, Sí, sí, todo aprovechen. lo que quieran. Ujú, ujú. Bueno, mientras surge otra, yo tenía una que tiene Sí, que ver con una historia que es sobre las cuatro humanidades que hubo, ¿verdad? Bribri. ajá, sí, Tal vez si usted nos cuenta cómo es esa historia, porque resulta que la cultura maya, que ajá, son como de la región más como del norte de Guatemala, aunque hay mayas en otros países adyacentes, pero digamos que las partes donde había más fuerza de la cultura maya era y es, porque todavía hay, ¿verdad? Hay muchos indígenas mayas en Guatemala, pero ellos curiosamente, eso que usted decía de que cuando llegaron los primeros españoles, que qué bueno hubiera sido que hubieran hecho esto, ¿no? De compilar todas las historias. ajá, En Guatemala sí lo hicieron y es un libro que se llama El Popol Vuh, ajá, que fue uno de estos españoles que aprendió la lengua maya y le preguntó a algunas de las personas de esa época mayas que le fueran contando cómo había sido el origen de la humanidad de acuerdo a los mayas. Y ese es el libro del Popol Vuh. ajá. Y curiosamente, dentro del libro del Popol Vuh hablan de que hubo cuatro también humanidades. Entonces, a mí me parece muy interesante que también los bribris hablen de que el conocimiento que dejó Cibú a los primeros bribris, ¿verdad? Ya se hablaba de estas cuatro humanidades. Entonces, tal vez si usted quisiera contarnos un poco de qué eran. Le voy a decir, por ejemplo, las humanidades estas mayas, que eran también cuatro, eran como hechas de diferentes materiales. Y le voy a decir cuáles eran, eh, porque por aquí las tenía apuntadas, estas cuatro humanidades mayas, para ver si lo encuentro. Ajá, dice, la primera humanidad maya era de barro. Ese fue el primer intento que hizo Dios, digamos, de los mayas, ¿no? Que eran seres blancos que no tenían entendimiento y que se deshacían con el agua. Entonces, por eso Dios no, digamos que no funcionó esa primera humanidad. Entonces creó una segunda, que es la humanidad de madera, pero eran muy secos y no tenían alma. Entonces fueron destruidos en un diluvio y los sobrevivientes se convirtieron en monos. La tercera humanidad fue la de maíz. Esta es la actual humanidad, ¿verdad? Que digamos está también para los mayas es con maíz de diferente color. Y hablan en la historia del Popol Vuh de una cuarta humanidad que son de los héroes gemelos, que eran dos seres como heroicos que se llamaban Hunahpu y el otro se llamaba Ixbalanque. Y ellos tienen que bajar al inframundo para, para salvar, digamos, a la humanidad de maíz. Esas son como las cuatro humanidades mayas. Entonces, cuéntenos un poco, comparado a esa versión de los mayas, ¿cómo es la versión de los bribris? Bueno, la versión Bribri cuenta que Dio fue a Suracansk, es el planeta de donde vienen las semillas de maíz mm, y las planta en este continente, de donde eh, emerge o crece, dice, plantitas de este maíz que crecieron tan altas como un árbol y que de ahí aparecen las mazorcas, pero las mazorcas no es maíz, sino seres vivos. Y estos son los seres que Sibo nos enseñó a nombrarle Susuleyibi. Susuleyibi quiere decir eh, seres
que no tuvieron mamá ni papá biológicos, nacieron de esa planta, del origen del maíz. Así que dice que la primera generación para nosotros los Bribri, ¿verdad? En la historia, dice la primera generación, como ellos no tuvieran mamá ni papá como nosotros, ellos son dioses. Ellos tuvieron casi el mismo poder que los otros dioses. Y Sibo enseña, educa, los prepara a ellos, porque él los encarnó. Él los encarnó. Una vez que los encarna, ellos sí ya podían tener sus esposas y tener sus hijos, que sería como la mitad de ellos en ese poder de poder estar con los dioses y con Dios. Esa es como la segunda generación, no humana todavía, semi-humana. Ya la tercera generación va a tener la misma fuerza, pero va como disminuyendo la fuerza. Y la cuarta generación ya es humana como nosotros ahora. Eso es lo que sabemos, esos son como los niveles que nosotros sabemos, los poderes. Ese es el conocimiento bribri en cuanto a los indígenas, cómo nacieron, de dónde vienen y de qué material Cibó los hizo. Dice que de maíz y sangre de cacao. La Y las sangre tres versiones, esas tres versiones previas digamos, a ustedes de seres humanos también eran hechas de maíz. sí, mira, una vez que nace la primera generación, que no tuvieron papá ni mamá, ellos fueron encarnados. Una vez que ellos son ya encarnados, ellos podían tener sus esposas y tener hijos, ya tener hijos como normal, como hoy en día. Pero estos hijos son siempre semidioses porque son como la mitad del poder que ellos tienen de sus padres. Ellos podían todavía, dice la historia, que podían luchar con otros dioses, que hoy nosotros no, jamás. Eso sucedía con la segunda generación. La tercera generación, igual, pero ya va disminuyendo ese poder. Y la cuarta generación ya es humano como hoy nosotros. Ya uno Que no ya, ve. ya, ya entendí, o sea, no es como en la historia maya que Dios elimina la primera versión. Aquí es más bien No. como que Cibú a la primera generación los puso aquí y esa primera generación se reprodujo y entonces los hijos de esa primera generación pasan a ser la segunda humanidad y luego los Ajá. hijos de esa segunda generación pasan a ser la tercera y los hijos de esa tercera generación son ustedes, por decirlo así. Ajá, ya, actualmente ya uno no ve a los dioses, uno no jamás va a poder luchar con ellos. No tiene Ujú. uno la fuerza ya. Por eso que ya tenemos a los Aguapa, los Bicacra, los Ocum, los Turutmi, las Yatli. Esos son los que va a hablar, va a abogar por todos los indígenas que somos indígenas comunes, ¿verdad? De que no tiene como esa fuerza o ese conocimiento, o ellos como fueron consagrados, ellos tienen todavía esa fuerza para poder comunicarse con los dioses. ¿Ve? Los aguap, un buen aguap puede ver los espíritus. Y yo no, porque yo no soy consagrada. Yo soy consagrada para ser historiadora,
pero eso no me da a mí el poder de ver un espíritu. En cambio, los aguapas sí. Cuando los aguapas están tratando de curar a una persona que está muy enferma, ellos pueden ver los espíritus, que son el origen de la enfermedad que ataca a la persona. Entonces, por eso ellos tenían y tienen bastones sagrados. Y con esos bastones, ellos pueden golpear a los espíritus para que los espíritus se alejan y así la persona puede ser curada. ¿Y a usted quién la consagró como historiadora? Bueno, yo tuve la suerte de que yo tuve 5 abuelas. Mi abuela propio, ella tuvo 5 hermanas, con ella 5, y un hermano varón. Entonces, de las 5 abuelas, los esposos de ellas, 4 esposos de mis abuelas, todos eran agua. Y Wow. más el hermano era agua. Entonces, ellos fueron entre todos, eran 5. Un esposo de mi abuela no fue agua, solo uno. Él tenía otra misión, él era Ocum, él era En el Seyuk, de los tenía, enterramientos. tenía otro historiador, tenía otro campo. Pero ahí, como dicen, el que tiene mayor fuerza son los aguapas. Y ellos eran 4 abuelos. Y después el hermano de mi abuelo también que era agua. Entonces, así que cuando ellos cuentan las historias y las personas que la captan, la va a grabar en su mente y en su corazón. Ellos saben que usted va a contar eso correctamente, que usted no va a mentir, porque dice, no, usted no tiene por qué inventar, por qué mentir. No, tienes que hablar las cosas como nosotros le enseñamos. Y ellos saben, porque ellos son agua, ellos conocen a uno. Entonces ellos dicen, sí, usted está capacitada para ser historiadora. Así. Entonces ellos Y, ya le da a y, uno y usted como ese, tuvo mucha suerte usted por tener tantos aguapa a su alrededor desde niña. ay, eso sí, vieras que yo admiro eso. Entonces, después que ellos le da a uno como ese visto bueno, tienes que ayunar, hay que ayunar. A uno le toca ayunar. Ese es como una de las principales reglas del bribri que vive su conocimiento, el ayuno. Después de eso, ayunar y ayunar y ayunar, hay que ayunar 4 veces, así. Wow. Cuando usted termina de ayunar esas 4 veces, ya usted está consagrada o consagrado. Entonces, lo mío fue algo así como muy fácil, porque aprenderse las historias es fácil. Lo único que sí hay que contarlas correctamente. Eso dicen, por ejemplo, el mismo Agua dice, si enseñamos a un joven y aprendió incorrectamente, no sirve. Entonces, esos son los únicos requisitos como para ser uno historiador o historiadora. Guardar ayuno para que uno tenga como esa fuerza, ese espíritu para poder entender lo que usted aprendió y poderla compartir. Sí, entonces el conocimiento de ser historiador es algo que queda como lo último. El que primero es el agua. Después del agua está el bicacra, el ocum, el tzócoro. Después de eso viene ya la función de la mujer, que es trutmi, siatmi y también suyuk. Y después está el historiador. El historiador es como el último. Esa es usted. Sí. Yo, porque mi mamá era trutmi,
mi mamá era trutni. Mi abuela sí, ella era completa, ella era trutni, tiatni, y también hacía curaciones a las señoras cuando están embarazadas. Esa era mi abuela. Y así hay muchas otras personas, algunos son cantoras, algunas cantan, mujeres cantan para agradecer a la tierra, para agradecer los cultivos, para agradecerle a los dioses. Hombres cantores también, o ese Sí, rol sí, no vieras que existe. sí, en los tiempos de antes sí había hombres que sí, que cantaban igual, así como cantaban las mujeres, ellos también cantan para agradecer a la naturaleza, ellos cantaban. Hoy en día no se ve ya mucho, pero todavía hay mujeres. En este momento hay dos jóvenes, una es una sobrina mía, vive en Sos, está Cachabri, y después de Cachabri hay un pueblito que se llama Sos, ahí vive esa sobrina mía, ella canta, aprendió a cantar. Ahora para este tiempo de Semana Santa fueron al pueblo Maleco. Allá ella fue a una actividad para cantar. ¿Cómo se llama ella? A ver, no, es que no me recuerdo cómo se llama. La mamá se llama Seidi. La mamá es la, la pariente que es la que yo conozco más. Es que ellos son muy jóvenes y en estos momentos están tan ocupados en el colegio. Sí, entonces yo no conozco mucho a ellos, que son muy jóvenes. Yo conozco el abuelo, la mamá, los tíos, eso sí conozco. Pero sí, yo sé que ella, porque toda la Pero qué, gente me ha dicho que ella qué canta. bueno que haya una nueva generación de Sí, cantoras. sí, sí, esa es verdad. Está ella y hay otra que es de apellido Blanco. No me recuerdo el nombre, pero es de apellido Blanco. Ella es de Amugre y es Y joven. esas personas las asigna a un agua o un consejo de aguapa. Tienen que Eh, reunirse. también puede ser, pero estas personas que aprenden a cantar, las instructoras son señoras mayores que cantan. Sí, esas señoras mayores ya ellas tienen la autoridad de poder bendecir a ellas para que ellas puedan cantar. Sí, eso le toca a las señoras mayores. Ujú. Pero qué bueno que es una nueva generación, ¿verdad? Que ya eso da esperanzas de que vayan a mantenerse las costumbres. Sí, Diego, pero viera cómo ha costado. Nosotros le hemos tenido que dar duro, muy duro a ellos. Entonces, pues, ay, hay como dos semillitas y joven. Después hay otro que es mi nieto, él se llama Santiago, él Yo no sé si soy solo yo o no estoy escuchando. cantos de danza, Ahora, dueto que es en el cuenta historias. Él es de Cachabri, pero vieras que ah, ah, como que se cortó. ay, Me estaba ah, diciendo sobre Santiago, su nieto. sí, ajá. Él, Y de ahí él, ya, de ahí fue como que no se escuchó después de eso. Él ajá, sí. es, entonces, está también con un cargo. Sí, él está aprendiendo y ya danza, él ya puede hacer los cantos de la danza, de las dos danzas, la danza que es la más, eh, que más se practica, y luego está la danza donde se usa tambores. Y, La que más se practica es la Sorbón, no, ajá, la danza se Sorbón. llama bur, ese se llama bur, No que se más, llama danza Sorbón, se llama no, Bur.
se llama Burr. Y, ¿Y la otra? y la otra es la danza que no es una danza, es como que se ponen tres personas con tambores y, y hacen sonar el tambor y se golpean los hombros así. ¿Eso va acompañado de cánticos o es solo danza? No, también cantos. Uh-huh. Y Mm. este muchacho, él hace eso y también es historiador, así como yo, y muy joven, Mm. ya está ¿Cuántos aprendiendo. años tiene Santiago? 17. Ah, qué Yo creo bueno. que ya va por 18. Ajá. Ya es mayor de edad, pero Ya casi, ya, ya, pero ya, ya tiene entonces esos dos, son como dos diferentes roles, porque uno, el de cantos de la danza y también como historiador. historiador. Ajá, ajá. Entonces, ese pareciera que Santiago va a ser un buen conocedor y de toda la cultura bribri. Sí, yo tengo esa esperanza, yo pienso que tiene que seguir adelante. Escucho que parece que quiere ser Okun también, que se va a Mm, preparar para Okun. wow. Ujú. Pero yo siento, doña Juanita, que a pesar de todo lo malo, siento que hay nuevas generaciones que están interesadas y que ya están en el camino de no solo de mantener, sino de darle continuidad al conocimiento ancestral, ¿no? Sí, está Diego, bueno, ¿no? sí, Diego, lo único que sí, yo pienso que ojalá que en los colegios, en las universidades, en las escuelas, ojalá que le den mucho apoyo, porque si no recibe apoyo ahí, tampoco va a poder mantenerse ahí. Mm. Tiene que recibir. Yo siento que en este momento él está recibiendo mucho apoyo en el colegio donde va, porque en cada actividad a él lo invitan para que Ajá. él pueda hacer la ceremonia de la danza Ujú, o para que él pueda compartir una historia con los compañeros. Y yo siento que eso es muy valioso y eso es lo que nosotros no conseguimos. Cuando yo era niña o cuando yo era joven, nosotros no conseguimos ese apoyo. Sí, ujú, en las escuelas nadie se le pasó por la mente de hablar bribri o enseñar bribri o por lo menos preguntar cómo usted dice buenos días en su idioma. ujú, Entonces pasó varios años así, hasta los mismos indígenas, hasta nosotros, como que uno se concentró solo en escribir y en leer en español, porque ese era como el día con día uno tenía que ir a la escuela. y no les Y permitían el bribri, ¿verdad? Era solo español, les obligaban a hablar. pues, pues Diego, yo pienso que, bueno, en mi caso, En su caso, sí. sí, en mi caso yo fui aquí a Creek, aquí a la escuela aquí en Creek. Y un año fui a Puerto Viejo en la escuela. Pero en esos tiempos, ni el docente, nadie se le pasó aquí, ni preguntar cómo usted dice buenos días en su idioma, nadie. Todas las personas se concentraban solo en escribir y leer en español, nada más. Ujú, Así que, bueno, a mí nadie me dijo que no hable mi idioma, porque ¿con quién iba a hablar bribri? No tenía con quién hablar bribri ahí. Bueno, con mi hermana, pero estábamos concentrados más bien siguiendo la pizarra y escribiendo lo que el maestro nos decía que teníamos que hacer. Pero si nosotros tuviéramos apoyo de ese tiempo, yo pienso que Kekoldi sería diferente. Pero sí, nosotros no tuvimos ese apoyo. Así que
Más bien a veces algunos de los niños se reían de nosotros, pero ellos se burlaban de nosotros porque somos indígenas. Y eso hacía que más las personas se sintieran mal, porque Claro. uno se sentía diferente, y eso lo hacían los afros. Nos jalaban el cabello, nosotros nos hacíamos unas trenzas, y Ujú. entonces ellos lo que hacía era como que, bueno, uno como que era un juguete para ellos, ellos le jalaban el cabello. Sí, entonces que nadie se interesaba por el bribri. Pero la ventaja mía y de Gloria, de nosotras dos, es que la casa de Gloria, la abuelita, siempre, siempre estaba con ella hablando de historias. Y en mi casa yo escuchaba a mi mamá, a mi tía, a mi papá. Y no solo era que ellos contaban historias, ellos lo viven, lo viven. O sea, ellos viven eso. No es que solo a hablar, no. Por ejemplo, eh, cuando la niña llega a la pubertad, había que hacerle una ceremonia. Y ellos así hicieron conmigo, así hicieron con mi hermana. Entonces, no era solo hablar, es que ellos lo vivían. Y después, ¿qué otra cosa? Mm, a veces, en esos tiempos de antes, eh, los familiares de nosotros que vivían allá adentro, en la masa, allá adentro, en la Alta Talamanca, ellos cazan danta, ellos comen la carne de danta. Y nosotros aquí en Quecul y ellos allá, pero ellos nos mandan a avisar, hay que guardar ayuno tal día, porque nosotros matamos una danta. Y usted viera a todos mis mayores. Mañana antes que sale el sol, todos a bañarse. Hay que llevar hierbas, hay que llevar limón, porque no se puede bañar con jabón, nada. Tiene que ser con hierbas, plantas medicinales, ¿verdad? Y Ujú. limón. Y bañarse antes que sale el sol. Ahí usted puede comer lo que hay, pero antes que sale el sol. Después que salió el sol, todo las personas que están ayunando tienen que estar dentro de la casa, no puede salir al sol. ¿Ve? Entonces, yo tuve esa suerte todavía de crecer en una casa donde ellos hablan de historia, pero también la viven, la ponen en práctica. Hoy en día siento que eso hace falta, porque hoy en día pues uno puede hablar de historias, pero difícilmente se pone en práctica. Ujú. O al menos que fallece alguien, ahí sí, porque hay que hacerle ceremonia a la persona que falleció. ¿Ve? Ujú. Pero no solo eso, hay que hacer muchas otras ceremonias. Ujú. Y entonces, por eso yo sí creo que entre Gloria y yo, todavía nosotros guardamos eso, esos conocimientos. Y por Mientras eso fue que, que lograron plasmarlo en los libros que publicaron, ajá, ¿verdad? es Sí. así. Sí, y gracias a esos mayores de mente abierta, ¿verdad? Que ellos siempre nos apoyó. Y digamos, Las autorizaron a ustedes. sí nos autorizaron y también ellos apoyan. Porque, por Ujú. ejemplo, hay cosas que uno se le olvida y uno acude a ellos. Bueno, se me olvidó tal cosa, ¿cómo se llama? Se me olvida. Entonces yo le digo, bueno, se llama así. Ujú. Y cosas así, porque no hubiera sido así, hubiera sido más difícil para uno. Eh, Ujú. Bueno, yo creo que ya estamos terminando. No sé, última llamada por si alguien quería eh, decir algo de la clase y si no, pues ya nos estaríamos despidiendo de doña Juanita Sánchez, que muy gentilmente pues hizo hoy el recorrido desde su casa hasta la escuela
de la comunidad para poder poder tener esta conexión, ¿verdad? Y pues esperando siempre que nos pueda seguir compartiendo sus historias y toda su conocimiento de la cultura bribri. eh, Como siempre, enormemente agradecidos y orgullosos de tenerla apoyándonos, ¿verdad? Tanto a los indígenas como a los no indígenas en esta labor del rescate y conservación de todo el patrimonio cultural que tiene la cultura bribri, ¿no? Ujú. Y pues muchas gracias. No sé si quisiera usted, doña Juanita, agregar algo o algo que quisiera que se le haya quedado por ahí pendiente de mencionarnos. Ujú. Bueno, lo que siempre pienso es que no nos dejen solos, que hoy en día ya no es como antes, hoy en día estamos en un planeta donde estamos compartiendo el planeta. Entonces, hoy en día lo que yo les pediría es más bien que nos apoyen, que nos ayuden, que nos ¿Cómo den. podemos apoyarlos? Sí, por ejemplo, los estudiantes, si algún momento ellos son, no sé, que según la profesión que vayan a ejercer, que no olviden que los indígenas tienen su propio conocimiento. Entonces, que puedan seguir apoyándonos de esa forma, de esa manera. No sé, ya sea en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales, en todo lado donde vayan a ver un indígena. Tienen que ver al indígena no como que son personas pues, que tal vez son ignorantes, ¿no? El indígena sabe mucho, y sabe mucho de las cosas de Dios, conocimientos que Dios deja, ¿no? Entonces, pienso que hay que apoyar al indígena, de cualquier pueblo, Guayní, Ború, Camaleco, Huetares, a todos hay que apoyar. Ok, pues Para que eso no, haremos. sí, para que no muera el Eso idioma. haremos, exacto. Sí, Y como dicen en Bribri, hueste, hueste, no sé si lo pronuncia bien. sí. Hueste, hueste, gracias. Muchas Hueste, gracias. Huestera Beta, ven, Canhueyestan, Sazón Paco. Gracias por sacar su valioso tiempo para poder que yo venga aquí y hablar sobre mi historia, sobre mi conocimiento mío y hoy Gracias. para todos ustedes. Para todos los que los quiera aprender, bienvenido. Y es una bendición para ustedes. Muchas gracias, doña Juanita. Muchas Ajá. pues, bendiciones y mucha salud para usted Sí, sí, y eso es para que otro. podamos seguirla teniendo muchísimos años más. Sí, sí. Ajá. Este, Esa es otra parte muy importante, la salud. Eso sí es ujú, importantísimo. Ujú. ok. Bueno, doña Juanita, entonces ahí nos estamos hablando y ojalá que nos podamos ver muy pronto por Sí, allá. para ir a Surayo, Ujú, para ujú, ir a ujú. Surayo. Sí, ya tenemos la fecha. Ah, sí, qué Sí, sí, bonito. sí, sí, Bueno, ahora le pregunta a Olger para que él ajá, le diga, sí, sí. sí. Bueno, Entonces, vamos no olviden entonces llevar cámaras para que saquen fotos. totalmente, totalmente, Sí. sí, sí, así será, Ajá. sí. Bueno, entonces a los estudiantes nos vemos la próxima semana y ya casi voy a volver a conectarme para hablar ahí con Olger un toquecito y con usted, doña Juanita, pero Ajá. voy a cerrar por aquí la llamada.
Chao, chao, chicos. Nos vemos la Bueno, próxima entonces semana. muchas Hasta gracias. luego, profesor. Muchas gracias, doña Juanita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Juanita. ¿Qué? Hasta luego.